mi intervención. ¿Qué es lo que hace la Ley de Garantía de Unidad de Mercado? En las condiciones que se exigen en el inicio de una actividad, sí que se reconoce la eficacia de las licencias, las autorizaciones que se den en la comunidad autónoma o por la Administración de origen. ¿Y esto implica que desaparezca la heterogeneidad de las regulaciones? No. Lo que se va es a que se discutan, como dice la norma, en las conferencias sectoriales, por parte de las comunidades autónomas, cuáles son las diferencias entre sus diferentes normativas y hasta qué punto pudieran estar justificadas. Y que ellas, en el libre ejercicio de sus competencias, puedan decidir si las armonizan o si no las armonizan. De manera que una puede ser libre para mantener sus peculiaridades y otra, sin embargo, puede considerar que a lo mejor determinadas cargas no están suficientemente justificadas. ¿Que esto puede generar cierta competencia entre las distintas administraciones? Efectivamente, sí. Yo recuerdo que tuvimos una discusión parecida con la licencia deportiva única, que recuerdo una conversación con un representante de una administración que me decía, claro, es que la gente, digo, si nosotros lo único que queremos es que si tú tienes hijos que participan en un deporte, en una competición, en una comunidad autónoma, que puedan ir a la de al lado sin necesidad de tener que federarse la segunda. Y me decía, claro, es que la gente se irá entonces a federar a donde le resulte más barato. Y yo decía, ¿y? ¿Será bueno para los ciudadanos? Porque yo parto de la base de que cualquier administración será lo suficientemente responsable como para exigir los requisitos que considere imprescindibles para el desempeño de su actividad sin menoscabo de la seguridad y del orden público. Y a partir de ahí, si se relajan las condiciones para que la gente pueda desempeñar una actividad, bendito sea. Muy bien, bendito sea. Tiene la palabra ahora la consejera de Presidencia de Cantabria, Leticia Díaz. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad, efectivamente, de hablar sobre una materia que probablemente no sea la ley la panacea, pero una comunidad pequeña como Cantabria, que esta mañana cuando escuchaba a los ponentes decía, ahí va, no nos citan, aunque lo tengo hecho, pero como no he hecho una ley, ay, esto otro, también lo tenemos, no nos citan porque como no hemos hecho una ley. Entonces, y pongo los ejemplos concretos, pues se hablaba de que comunidades habían hecho leyes de transparencia. Bueno, nosotros tenemos un portal de transparencia desde el año 2012, pero no hemos hecho una ley de transparencia. Cuando llegó la ley de transparencia estatal ya cumplíamos porque colocábamos todas las cosas, pero no hemos hecho una ley. Tampoco tenemos una ley de participación en los procedimientos legislativos en el Parlamento. Sin embargo, entran ustedes en Parlamento de Cantabria y ahí encuentran un apartado que pone Parlamento abierto y todos los proyectos de ley se van a colgar ahí, de tal manera que los ciudadanos tienen un periodo para poder hacer... pero no tenemos una ley de participación. Lo que tenemos a nivel nacional y a nivel comunidades autónomas es un problema serio de inflación regulatoria, un marco legislativo excesivo, porque todas las comunidades no hemos querido perder la carrera de si lo tiene el de al lado, yo también, además con el agravante, a mi juicio, de lo peligroso que es el cortar y pegar y el añadir algo más por aquello de que, hombre, no vamos a ser todos iguales, la impronta de cada uno, dejar la impronta de cada uno, y es que además el que no deja la impronta no sale en los debates. No sale en el informe de las comunidades autónomas, no sale en los debates. ¿Qué creo yo que hace esta ley de garantía de la unidad de mercado? Cambia la concepción de empresa y ciudadano y administración, porque la administración trata como mayor de edad al que quiere constituir una empresa, al ciudadano en esas relaciones con la administración. Y habrá quien diga, bueno, hombre, pero eso ya hay otras muchas leyes que lo han venido haciendo. Yo guardo con esmero una resolución del secretario del ayuntamiento de mi municipio que me denegaba una bonificación de 10 euros en el IBI porque no le presenté por octava vez el carné de familia numerosa y le dije que la ley 3092 pues permitía que todos los documentos que ya obran en poder de la administración, y además yo hago una declaración responsable diciéndole que afortunadamente no he perdido a ninguno de mis hijos y por lo tanto sigo estando en las mismas circunstancias. La respuesta que me dio
fue que ante la posibilidad de que cambiaran mis circunstancias personales y yo tuviera la tentación de no comunicarlo y por lo tanto continuara beneficiándome de esos 10 euros de en fin, limitación a la hora de pagar el IBI, pues que era denegatorio. Si no llevaba el carnet de familia numerosa. Es decir, esto pasaba a pesar de la ley 3092. Y puedo poner otros ejemplos de que a pesar de la ley de garantía de unidad de mercado también siguen pasando cosas similares y nos pasan cada día en el ámbito de las comunidades autónomas. Pero yo creo que se parte, Pérez Renovales nos habla de la fragmentación. A mí no me importa si los teóricos, analistas de la norma, en lugar de hablar de fragmentación, prefieren hablar de esta inflación, este exceso regulatorio, que de alguna manera, a mi juicio, lleva aparejado un deterioro de la calidad normativa en general y de como digo, de esta competición. Ahora, hay datos muy contundentes que nos colocan donde nos colocan en el panorama europeo. Y en el Banco Mundial habla en sus índices de facilidad para abrir negocios de que España está más allá de los 100 primeros, es decir, que dista con mucho de ser fácil abrir un negocio precisamente por esas trabas. Y decía, la ley, a mi juicio, es un instrumento válido y ambicioso. Bien es cierto que no necesitábamos la ley necesitamos la ley de ayuda, obviamente, pero ya había comunidades autónomas que nos creíamos que había que trabajar en esas trabas, nos creíamos que había que trabajar en la reducción de cargas, etcétera, y habíamos empezado a hacerlo. Y quiero aportar datos, porque algunas de las críticas de la ley pues vienen a decir, bueno, esto no va a ser para tanto. Bueno, yo voy a poner los datos de mi comunidad autónoma, que obviamente son los que conozco, donde partíamos de una muy baja implantación de proyectos de reducción de cargas administrativas para los ciudadanos, con una obligatoriedad legal de presentar numerosísimos certificados en soporte papel por parte de la ciudadanía, de las empresas, para iniciar los procedimientos y con un bajísimo nivel de teletramitación. Y puedo decir que desde que en abril de 2012 entró en vigor uno de nuestros decretos de simplificación documental de procedimientos y además elegimos los 60 procedimientos que pensamos que más podían impactar en la ciudadanía para modificarlos, para introducir lo que después ha hecho la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, y por eso puedo ya aportar algunos datos. Desde abril de 2012 hemos generado más de 702.924 certificados electrónicos de forma automática para las unidades gestoras. Esto significa, bueno, yo he dado el dato concreto pues hace unos días, que es cuando he pedido que me los actualizaran, pero esto se traduce en datos también efectivos. Se han analizado las cargas, como decía, de 60 procedimientos estratégicos y se continúa con el resto, y el ahorro anual para la ciudadanía es de 27 millones de euros. 27 millones de euros, porque el ahorro medio de la reducción de cargas por cada expediente administrativo es de 235 euros. No es ninguna broma. Y como hay muchos que, bueno, pues que piensan, ¿no?, que está muy bien esto de regular la unidad del mercado, pero que, bueno, que ya se verá, porque entre la rebeldía de las comunidades autónomas, ¿no?, como esta mañana se decía en el ámbito de la administración local, pues también aquí se cree que no va a tener tanta virtualidad. Nosotros, desde que lo hicimos hasta que ha entrado en vigor la Ley de Unidad de Mercado, sustituyendo autorizaciones por comunicaciones previas con controles posteriores, reduciendo la exigencia de datos y documentos, racionalizando los trámites, normalizando los formularios de solicitud e impulsando la administración electrónica, como digo, hemos conseguido, pues yo creo que datos tangibles que están ahí, y que creo que es importante que se tenga esa perspectiva. En 1978 el 97% de lo promulgado, lógicamente, era legislación estatal. En 2008, según un informe de la OCDE de 2010, el 93% era legislación autonómica. Como tendemos a reproducir todo lo que tiene el Estado, no solamente lo hacemos en materia normativa, lo hacemos también en órganos
en órganos consultivos, en órganos de resolución de conflictos, etcétera. Voy a aportar otro dato. La Comunidad Autónoma de Cantabria, en lugar de crear esos órganos que se multiplican en el resto de las comunidades autónomas, ha intentado, siempre que ha sido posible, adherirse a los mecanismos estatales. La adhesión al Tribunal Central de Resolución de Conflictos en materia de contratación administrativa nos ha supuesto el año pasado unos gastos de 16.000 euros. Yo lo que les invito es que se imaginen la constitución de un órgano autonómico para emitir los informes en materia de contratación administrativa y me digan si efectivamente con 16.000 euros yo podría crear un órgano con todo lo que eso significa. Nosotros acudimos al Consejo de Estado. Alguien me preguntaba esta mañana, al Consejo de Estado, ¿y cómo lo lleváis? Bueno, pues el Consejo de Estado, cuando pedimos con carácter urgente un informe, nos lo emiten en un plazo aproximado de un mes y en trámite ordinario pueden ser 3-4 meses. Es decir, no estamos hablando de algo, bueno, pues que nos limite. Lo que sí es cierto es que estamos en un punto de inflexión de cambio profundo en las administraciones públicas donde, a mi juicio, o cambiamos o nos cambian. Y luego algunos estudios, hablando del problema de la contratación pública, y vienen a decir que, bueno, que los límites que se cuentan que tienen las administraciones a la hora de limitar esa libre circulación, porque a través de los pliegos de contratación administrativa de alguna manera se prima, por ejemplo, a las empresas que tienen su sede en el territorio de la comunidad autónoma, y esto, bueno, pues es una de las causas, ¿no?, de que pueda haber mayor disgusto en el ámbito de las comunidades autónomas. Quien no se lo crea, yo creo que hay infinidad de ejemplos donde los gestores políticos lo pasamos francamente mal, y ya pongo 2 ejemplos y termino, francamente mal precisamente cuando esto no sucede. Es decir, cuando hay un cambio de adjudicatario que efectivamente no tenía sede en la comunidad autónoma, las presiones de puestos de trabajo, de situación que estáis generando, son tremendas. Y, sin embargo, los cambios se están produciendo. Esto quiere decir que caminamos, a mi juicio, en la buena dirección, y que, lejos de arruinar a nuestro tejido empresarial, yo creo que lo que estamos haciendo es ayudarle a que sea más competitivo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. El viceconsejero del Gobierno vasco, Sabino Torre, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, lo primero, felicitaros, y en particular a ti, Eliseo, ¿no?, por la organización feliz, un año más, del Foro de las Autonomías, que, bueno, pues es un buen punto de encuentro y espero que no decaiga, que siga así muchos años, ¿no? Y, bueno, simplemente en 10 minutos que me han dado, pues poco puedo decir de algo que es tan inmenso. Me parece que he leído y he aprendido mucho de la ponencia del profesor, ¿no?, porque aparte de tener un espíritu crítico al analizar la ley, profundiza mucho en lo que dice la ley y en los problemas y en el intento de comprenderla, que no es poco, ¿no? Y yo creo que la ley es un mundo, es profundamente ideológica, tiene bueno, unas aspiraciones de transformación que no se van a agotar en poco tiempo. Y, bueno, ahí está el problema de su aplicabilidad, ¿no?, que ese es el futuro, ¿no? A mí, en 10 minutos, solo voy a hablar de la perspectiva del Gobierno autonómico y en la parcela de preocupación por cómo afecta negativamente, o le afectaba por lo menos teóricamente la ley, a sus competencias autonómicas, al ejercicio de sus competencias, ¿no? Nos atrevimos, incluso hemos hecho un acuerdo bilateral con la Administración del Estado para no recurrir la ley al Tribunal Constitucional, pero una vez comprobado en ese acuerdo que al menos 2 o 3 cuestiones de interés, que eran las que más peligro nos suscitaban, pues quedaban, bueno, con una interpretación que nos permite tener, bueno, pues no seguridad, pero por lo menos una cierta esperanza de que no se iba a producir la hecatombe que veíamos al principio en la ley, ¿no? También decir que hay cosas en la ley que no vamos a, si se me permite, a meternos a discutir,
porque, bueno, y menos en el Tribunal Constitucional, porque validar ese tipo de regulaciones, sobre todo las cuestiones formales, procesales, jurisdiccionales, que las hay profundas, o sea, no solamente hay un cambio en cuanto a la concepción de las libertades económicas y de lo que pueden hacer las administraciones en relación a ellas, sino que hay por detrás toda una herramienta completa y muy potente de protección de la unidad de mercado, con un consejo que actúa a modo de Ministerio Fiscal de la unidad de mercado, con una regulación jurisdiccional al estilo del Sistema Especial de Protección de Derechos Fundamentales, con una suspensión, posibilidad de suspensión automática de acuerdos, que esto es algo que solo está en la Constitución y se sabe cómo, ¿no? Y hay incluso problemas de afección al juez natural, en la medida en que se desplazará hacia la Audiencia Nacional el conocimiento de conflictos contenciosos que ahora están en los Tribunales Superiores de Justicia. O sea, esto es, digamos, el panorama que ha quedado un poco en la sombra, pero que lo voy a resaltar porque no ha aparecido aquí, ¿no? Y es muy importante. Y por otra parte está, aquello de lo que ya hemos hablado, ¿no? Esta ley afecta, he leído hace poco que afecta a cerca de 6.000 normas autonómicas vigentes, lo cual quiere decir que no es, vuelvo a insistir, que no es menor su afección, ¿no? Es muy importante su conexión con el derecho europeo, así por citar a grandes rasgos cómo vimos el asunto, ¿no? El derecho europeo, la Directiva de Servicios la desborda completamente. Nos quedamos perplejos también con la afección al principio de territorialidad y tenemos cierto morbo por ver si esto va a progresar, porque está efectivamente, tenemos entre las manos el problema de la licencia única deportiva, ¿no? Y pues tiene un poco el mismo planteamiento, ¿no? De una regulación estatal de los efectos extraterritoriales de los ejercicios competenciales autonómicos. Y una aparente lesión del principio de territorialidad que está en todos los estatutos de autonomía, ¿no? Que restringe los efectos del derecho autonómico al ámbito territorial correspondiente, ¿no? Bueno, esto a grandes rasgos de los problemas que le veíamos, problemas que quizás hubieran exigido una mayor participación de las comunidades autónomas en la gestación de la ley, ¿no? Esto es también una crítica que creo que debo decir, porque no participamos mucho en su gestación y la importancia de la ley yo creo que lo merecía, ¿no? Por lo demás, ¿qué es lo que nos animó a llegar a un acuerdo? Más allá de las dificultades de plantear, profundizar en el debate ante el Tribunal Constitucional con una ley que en principio pues no parece que cambia el estatus, ¿no? Y el estatus, voy a referirme muy livianamente también al estatus vigente hasta ahora. No sé si la ley lo va a cambiar. El estatus vigente está, por ejemplo, en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 86 que nos habla de la unidad de mercado, dice qué es la unidad de mercado y matiza que tal unidad no significa uniformidad, ya que la misma configuración del Estado español y la existencia de entidades con autonomía política como son las comunidades autónomas supone necesariamente una diversidad de regímenes jurídicos. Claro, esto contrastado con una ley que dice que el régimen jurídico de la comunidad de origen ha de ser respetado con total a tener un pleno respeto cuando se produce la movilidad de los operadores económicos, hombre, pues hasta ahora se habrá querido cambiar esto. Hay que ver en qué afecta a esa doctrina del Constitucional, ¿no? También teníamos como referencia pues una sentencia en la que participamos nosotros, porque fue el recurso a la Ley de Defensa de la Competencia del Estado. Es una sentencia 9 años después, ¿no?, del año 99, en la que yo encuentro algo que sí que me parece que ya empieza a enganchar con esto, ¿no? Y dice cuál es el espacio en el que se puede desenvolver el 149.1.13 de la Constitución, y es el título estatal de afectar a la economía, en la cual está ese principio de unidad de mercado, ¿no? Y esa posibilidad de afectar con el 141.1.13, afectar en un sentido estricto, no en sentidos
tan amplios y tan, si se quiere, desproporcionados que se utilizan, y sobre todo en tiempos de crisis económica, ¿no? Pero lo que sí que nos parecía que puede ocurrir es que se le puede afectar a las libertades económicas desde el 149.1.13, estableciendo cuáles son las condiciones básicas para el acceso a la condición de operador económico. Eso yo entiendo que puede decirlo el Estado, ¿no? Y si es así, si lo puede decir, nosotros fuimos a intentar buscar un acuerdo interpretativo en la médula de la ley, ¿no? Es decir, si tenemos que respetar el régimen jurídico que ha fijado la comunidad de origen, será solo para esto, para el acceso a la condición de operador económico. No lo vamos a discutir. Es más, le vemos bondades a que se intente transformar ese carácter paternalista que ha tenido la Administración de establecer las condiciones para ejercer la actividad económica desde la posición del autorizador, ¿no? del que se dicen los requisitos con un carácter previo y después ya no decirlos. La inspección es algo más relajado, los regímenes sancionadores son cosas etéreas y esto pues igual es bueno que se produzca un desplazamiento. Esto lo analiza muy bien el profesor, ¿verdad? Dice que si se produce ese desplazamiento entre dejamos de fijarnos tanto en el control previo y nos fijamos en la fijación de requisitos de ejercicio verdaderos, materiales, habremos ganado en eficacia de las normas administrativas. Nuestro acuerdo va a eso, va a decir, interpreta el artículo 19 en el sentido de que solo vamos a respetar el régimen jurídico de la comunidad de origen cuando se trate del acceso a la condición de operador económico, pero, por supuesto, cada comunidad autónoma va a aplicar su régimen jurídico, su ejercicio competencial, cuando se trate de vigilar el ejercicio de la actividad en su ámbito territorial correspondiente. Esta es un poco la esencia de nuestro... Muy bien, perfecto. Tiempo, perfecto todos, muchas gracias. Vamos a abrir el coloquio. Por favor, indicad cuando vuestro lugar de origen tenga alguna relevancia sobre el tema, indicadlo para situarnos. Antes las intervenciones fantásticas de Andalucía no tenían equívoco posible, era clarísimo el acento sevillano, pero no siempre es así, de tal manera que mejor que indiquéis dónde venís para acabar de entender el sentido de vuestra intervención, no por otra razón. ¿De acuerdo? Marc Carrillo. Marc Carrillo, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Yo quisiera hacer una reflexión para el conjunto de los ponentes sobre esta importantísima y sugestiva y cínica ley. Yo comparto lo que el profesor Rebollo Puig ha dicho de que al final de su ponencia, de hecho, esta ley no deja de plantear una mutación constitucional. Y, en segundo lugar, que más bien regula la libertad de empresa que no tanto la garantía de la unidad de mercado. Pero, en fin, más allá de este frontispicio, a mi juicio yo creo que era profundamente necesario, en el marco de un Estado compuesto como es España, o pretende serlo, regular algo tan importante vinculado a la libertad económica, al sistema económico vigente como es la garantía de la unidad de mercado, porque ciertamente los problemas de fragmentación, no únicamente los que denuncia el informe de la ZOE, sino otros, existen. Ahora bien, soy de la opinión de que, escuchando al subsecretario Pedro Novales, quizás, es una impresión muy personal, esto del Estado políticamente descentralizado queda en un segundo o en un último término. Por mor de la libertad económica, por mor de la eficacia y de la competitividad de las empresas. En términos jurídicos, yo quisiera, grosso modo, que ustedes me respondiesen algunas cuestiones. Realmente la voluntad liberalizadora, y yo diría también desregularizadora de esta ley, hace abstracción del Estado de las comunidades autónomas, porque soy de la opinión de que esta ley, individualmente considerada,
la regulación detallada que establece hace profunda abstracción del sistema de competencias, no hace ninguna distinción en función de la naturaleza jurídica de la competencia de la comunidad autónoma, ya sea exclusiva, ya sea compartida, ya sea estrictamente ejecutiva. En este sentido, yo creo que, y comparto lo que se ha dicho por alguien de la mesa, que esta ley desborda el régimen liberalizador que establece la Directiva de Servicios, la desborda ampliamente, es mucho más, digamos, mucho más beligerante al respecto. Y que el dumping entre las comunidades autónomas que produce es notorio, pero es notorio en favor de la desregularización, en favor de una liberalización absoluta. Yo me pregunto, si las competencias de las comunidades autónomas, voy acabando, Eliseo, se toman en serio, es evidente que las competencias y el autogobierno significa regulación distinta, diferente, y eso no es malo por excelencia, sino apague, vámonos. En este sentido, hay bienes jurídicos que en Andalucía, en Cataluña, el País Vasco, en La Rioja o en Cantabria pueden merecer una regulación distinta, fruto de la autonomía política, y eso requiere una regulación. Esta ley, y yo creo que en la medida en que establece este principio de eficacia en todo el territorio nacional, está favoreciendo aquella regulación menos intervencionista, menos regularizadora. Y esto puede tener efectos demoledores respecto de determinadas competencias de las comunidades autónomas. En este sentido, escuchando al viceconsejero vasco, yo después de escucharle a usted, yo creo que había razones más que suficientes, atendiendo a sus argumentos, para recurrir a la ley. No entiendo, sin embargo, su posición. En fin, quisiera saber su posición al respecto. Más cuestiones. Sí, Roberto Blanco, Universidad de Santiago de Compostela. Por el acento se notará igual que a los sevillanos, aunque el acento es distinto. Vamos a ver, yo quisiera, la consejera del gobierno cántabro ha dicho algo que yo conocía ya y realmente cuando uno ve los rankings, en realidad, si uno tiene los datos, son espectaculares, ¿no? La diferencia entre el tiempo que lleva abrir una empresa en España y en Estados Unidos puede estar en el entorno de 3 días a 56 días aproximadamente. Esa es más o menos la diferencia. Es una cosa que multiplica por 20 aproximadamente la diferencia entre España y Estados Unidos, ¿no? Y yo quisiera preguntarles a cualquiera de los miembros de la mesa que tenga información al respecto, si alguien la tiene. Una primera cuestión es ¿qué relación existe entre la hiperregulación, no solo la diferencia de regulación, sino la hiperregulación, que yo coincido absolutamente con usted? Bueno, esto siempre hay quien gane, ¿no? En las universidades hemos generado un sistema de acreditación que ha dado lugar al nacimiento de empresas que cubren los papeles, ¿no? Porque ya nadie es capaz de cubrir los papeles. Lleva un año aproximadamente, entonces hay empresas que se dedican a cubrir los papeles para que la gente se acredite, ¿no? Bueno, esto diríamos que es el extremo delirante del proceso, ¿no? Pero sin llegar a eso, ¿qué relación hay, si es que pueden decirme qué relación existe, si es que tienen esa información, entre la hiperregulación y eventualmente las diferentes regulaciones y las dificultades que tenemos para efectivamente hacer frente a la agilidad de un mercado, que es un mercado global, en donde la gente no quiere ya vender sus productos en su comunidad autónoma, sino en toda España o en toda Europa o en todo el mundo? Es decir, que las grandes empresas españolas son empresas que compiten en todo el mundo. Estos días escuchábamos en la televisión la información de que el aceite de oliva es ya el aceite que más se vende en Europa, por delante del aceite de oliva italiano, por ejemplo. ¿Hasta qué punto una cosa tiene que ver con la otra? Porque yo creo que ese es un dato esencial. Es decir, que aquí está en juego no solamente las competencias autonómicas, que sin duda, como dice Marc Carrillo, está en juego. Esto es un tema que está en juego sin duda. Siempre que hay leyes de esta naturaleza, las competencias autonómicas están en juego. Sino que está en juego además un tema esencial, que es la capacidad de las empresas españolas para competir en un mercado global. Y esto a mí me parece algo absolutamente decisivo. Y en relación con eso, una reflexión adicional. Alguien lo apuntaba antes, no sé quién era, y termino ya, Eliseo. Efectivamente, recuerdo hace mucho tiempo una tesis doctoral que leía en mi facultad una profesora vinculada ideológicamente al nacionalismo, que uno de los miembros del tribunal le dijo: hombre, me resulta curioso esta, diríamos, preocupación que tiene usted
porque las competencias se transfieran al Estado y, sin embargo, la alegría con la que usted contempla el que las competencias se transfieran a la Unión Europea. Es decir, que en aquel momento no era la Unión Europea todavía. Es decir, que no estamos de verdad, efectivamente, por razones puramente ideológicas, ante una reacción, no digo en este caso de esta ley, que yo no la conozco con detalle, de hecho me ha interesado muchísimo todas las intervenciones porque yo no la conozco con detalle, pero no estamos a veces ante una hipersensibilidad ante los mecanismos, diríamos, de recentralización, por llamarla de alguna manera, o de coordinación que provienen del Estado, mientras que esa sensibilidad no la tenemos prácticamente o la tenemos muchísimo menos desarrollada por puras razones políticas e ideológicas cuando la regulación centralizada procede de la Unión Europea, que evidentemente esto ha supuesto para España un mecanismo de pérdida de soberanía, por utilizar ese término que a mí no me gusta nada, pero en fin, de pérdida competencial, esto muy superior, desde luego, al que ha supuesto la supuesta recentralización estatal, ¿no? Por supuesto. Gracias. García Roca. Sí, yo quisiera decir tres cosas telegráficamente. Primero, yo sí veía un problema en la unidad del mercado. No sé si es fragmentación o hiperregulación. A raíz del problema de la transposición de la Directiva de Servicios, de la Directiva Bolkestein, bueno, pobre director general de Comercio Interior, no veía la manera de transponer aquello. Si recordamos lo que ocurrió con las grandes superficies comerciales, pues se veía que era prácticamente imposible conseguir una licencia para imponer una gran superficie comercial en todo el Estado. Las comunidades autónomas ponían límites comerciales, los municipios límites de urbanismos. Cuando aquello cambió, la reacción de las comunidades autónomas fue decir, pues si no puedo poner límites por razones comerciales, pues lo podré por razón de yo qué sé, patrimonio histórico. Es decir, yo tengo la impresión, no sé qué es esto, si fragmentación o hiperregulación, pero que había un problema. Segundo, ¿esto se puede arreglar en la ley? Bueno, pues cada loco con su tema, ¿no? El mío es la reforma constitucional, claro. Es decir, ¿podemos imponer un límite legal, una cláusula expansiva y general al ejercicio de cualquier competencia autonómica en virtud de un bien constitucionalmente atendible que es la unidad del mercado? En una ley, un límite general e impreciso a cualquier ejercicio de una competencia autonómica en una norma de rango legal. Esta es la pregunta. Pues tengo mis dudas. Tengo mis dudas. O sea, yo veo el problema, pero sin reformar la Constitución es muy difícil hacerlo en la ley, porque esto es un límite abstracto, general e impreciso a cualquier tipo de competencia autonómica, como ha dicho Mar, con indeferencia del tipo de competencia sea exclusiva. Concluyo, antes de que Eliseo me llame la atención. Tercero, cuando leía lo que dice el artículo 5 de la Ley de Garantía de Unidad del Mercado, las razones imperiosas de interés general, un término Tribunal de Justicia que a su vez remite a la Ley Paraguas, me pregunto, ¿y puede una ley general interpretar la libertad de empresa con carácter general? Creo que no. Creo que una ley puede ejercer un desarrollo de la competencia sobre libertad de empresa y en ese sentido restringirlo. Pero ¿se puede hacer una interpretación general de una ley poniéndose al nivel de la Constitución o de un tratado? Pues tengo dudas. Son esas tres cosas que no sé si he sido claro. Muy bien, muy claro. La letrada de Andalucía. Buenas tardes. En primer lugar, felicitar a los organizadores de este foro y felicitar a los ponentes de todo el día. Estoy disfrutando mucho. Quería aportar algunas consideraciones a este debate. Lo que más ha preocupado a Andalucía de la Ley de Unidad de Mercado, que sí que ha llevado al Tribunal Constitucional, ha sido, además del tema de la autorización única, el principio de eficacia nacional, evidentemente. No compartimos esta similitud que se ha hecho por parte del subsecretario entre el sistema europeo y el español. La Unión Europea es una organización supranacional que se rige por el principio de atribución competencial, de manera que cuando la Unión Europea dicta un reglamento en materia alimentaria o de transporte, los Estados miembros le han atribuido la competencia para dictar reglamentos. Es una norma que dicta la Unión Europea que tiene su eficacia en todo el territorio de la Unión Europea. El sistema que trae la Ley de Unidad de Mercado es bien distinto. No es que el Estado dicte una norma en el ejercicio de sus competencias básicas que ha de aplicarse en todo el territorio, sino que le dice a las comunidades autónomas que han de aceptar las normas que han dictado otras comunidades autónomas sobre cualquier tipo competencial. En este sentido, compartimos, y en estos términos se ha planteado el recurso de inconstitucionalidad, que esta ley supone una afección transversal a todo el régimen competencial establecido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, porque la cuestión de obligar a las comunidades autónomas a
equiparar estos regímenes autorizatorios y a que venga a una comunidad autónoma el que se haya autorizado por un régimen que quizás no implique ninguna autorización, supone un perjuicio a las competencias concretas que puede tener. Por aportar algo nuevo en relación a la comunidad autónoma, se aprobó un decreto ley en la comunidad autónoma de Andalucía, entre otras razones porque la Ley de Unidad de Mercado establecía un plazo de 6 meses para que todas las comunidades autónomas adaptasen su normativa al nuevo régimen que preveía el artículo 19 de la ley. Y en este sentido, por aportar información de las 220 autorizaciones que persistían en Andalucía en normas de rango legal tras la transposición de la Directiva de Servicios, nos hemos quedado en 140. O sea, el esfuerzo ha sido muy importante y muy motivado. Muy motivado, se incorpora en la ley un anexo donde no solo se especifica la motivación en el supuesto del artículo 19, por qué razón cada tipo de autorización sí que se mantiene, sino que en la documentación de elaboración de la ley hay un informe extenso y detallado por cada tipo de autorización, motivando la valoración que ha hecho la comunidad autónoma del principio de necesidad y proporcionalidad para mantener esa autorización. Se aprobó posteriormente la ley porque se tramitó el decreto ley como ley en el Parlamento. Estamos en una comisión bilateral negociando con el Estado. Nosotros hemos recurrido a la Ley de Unidad de Mercado y el Estado se ha planteado algunas cuestiones en torno a nuestra adaptación a la Ley de Unidad de Mercado. Las negociaciones parece que avanzan bien, pero todavía no está publicado en el Boletín Oficial del Estado y como el Boletín Oficial del Estado es lo más importante, no se puede adelantar nada. Pero sí que se planteó en la conferencia, por ejemplo, por qué Andalucía mantenía el régimen de autorización para la apertura de museos. Estamos hablando, como aquí bien se ha dicho, de que la realidad de cada comunidad autónoma, y eso es lo que caracteriza al Estado autonómico y es lo que hace que exista este foro, hace que cada comunidad autónoma, en el ejercicio que tiene de sus competencias de turismo, de cultura, de servicios sociales, valorando esa realidad que es distinta en cada comunidad autónoma, cuando realiza el ejercicio de aplicar los principios de necesidad y proporcionalidad a través de los supuestos de la ley, llega a distintas conclusiones. Una actividad que puede desarrollarse perfectamente por razones económicas y por razones de la competencia sectorial a la que afecta sin necesidad de autorización en una comunidad autónoma, puede requerir, al contrario, dicha autorización en otra comunidad autónoma, porque la realidad material de ese ámbito es bien distinto. Y eso es lo que le hemos explicado al Estado. Y en este sentido, el Tribunal Constitucional respeta ese ejercicio de valoración cada comunidad autónoma siempre que esté motivado. Y aquí es donde va a estar el debate que se plantee si las comunidades autónomas motivan ese mantenimiento de autorización o no en cada supuesto. Por última, ya termino. Si se ha recurrido ante el Constitucional a la Ley de Unidad de Mercado, el Estado, que sí está adaptando su normativa en lo que estima oportuno a la Ley de Unidad de Mercado, está incorporando, está de nuevo invadiendo competencia en otros ámbitos. Ahora estamos valorando la Ley de Metrología, que no solo afecta a industria, sino que también nos podemos plantear recurrirla por razones de unidad de mercado. Este debate se resolverá dentro de 8 o 9 años, ya veremos qué trae, pero sí compartimos que es inconstitucional. Muchas gracias. Muy bien. ¿Habría opción para una o dos intervenciones más? ¿Valencia? Santiago Valencia, de la Xunta de Galicia. Nosotros, en el caso de Galicia, también abrimos comisión bilateral contra la Ley de Unidad de Mercado, igual que el País Vasco. Nosotros llegamos a 13 acuerdos interpretativos, porque bueno, veíamos literalidades que nos preocupaban básicamente sobre 3 pilares. En primer lugar, la consejera de Cantabria decía que una cosa que pone en la unidad de mercado es que en la contratación no se puede valorar el establecimiento de la comunidad autónoma. La verdad es que eso ya estaba en la jurisprudencia y en la normativa, pero nos preocupaba esa misma regla en la acción de fomento, ¿no? Porque no tiene muchos, y se ponía siempre el ejemplo de una ayuda al escaparate de Navidad, ¿no? No tiene mucho sentido que un ayuntamiento haga una ayuda al escaparate mejor de Navidad de la ciudad y pueda venir por unidad de mercado uno de Málaga y ayudes al escaparate de Málaga. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo interpretativo porque en la acción de fomento sí que tiene cierto sentido que haya cierta ligazón con el territorio, ¿no? Si no, no vas a ayudar, no tiene mucho sentido que tus fondos vayan a ayudar a la actividad de otra comunidad autónoma. Luego otro pilar fue igual que el País Vasco, en que el principio de eficacia nacional se refiriera al acceso y no tanto al ejercicio. Ahí yo creo que vamos a empezar a ver normativa autonómica que distinga entre requisitos de acceso y requisitos de ejercicio, porque a partir de ahora el régimen no va a ser el mismo para uno y para otro.
Y luego también nos preocupaba, y llegamos a acuerdos interpretativos, sobre la acción judicial, porque yo estoy de acuerdo con el representante del Gobierno vasco de que aquí hay realmente novedades importantes en el proceso contencioso que se establece, no solo la suspensión automática, sino la posibilidad de que haya codemandantes, aunque el acto fuera firme para ellos, un proceso que no sigue el juez natural, sino que se residencia en la Audiencia Nacional con plazos muy cortos, donde además se pueden fijar indemnizaciones. Bueno, hablamos siempre de la acción que ejercita la Comisión Nacional, claro. Y aquí también llegamos a acuerdos interpretativos. La verdad es que es una ley que, además de su promulgación, pues en el día a día los servicios jurídicos recibimos llamadas de todas las consellerías, porque de las conferencias sectoriales pues están dando pasos en ese sentido, y que yo creo que hay que estar muy atento, pues porque tiene una literalidad expansiva y hay que ver hacia dónde nos lleva para reconducirla, yo creo, a términos razonables, en línea, yo creo que como nosotros intentamos con esos acuerdos interpretativos. Muy bien. Vamos a proceder a las respuestas de la mesa en orden contrario al que hemos utilizado antes, con una intervención máxima de 5 minutos, excepto al último, que les dejaremos 7 u 8. Tiene suerte hoy. Y por lo tanto la situación lo mejor es que sea de forma supletoria, es decir, se cubre lo que no ha dicho el anterior dentro de lo que interesa más a cada uno, si os parece. Ahora, una sola petición. No entraré en el debate porque soy el moderador, por tanto me callo respecto a las competencias, etcétera. Pero una petición. La ley de metrología que se ha citado se refiere a los órganos competentes en el sector, en las adicionales, en energía, me parece que es, sin perjuicio de lo que diga la ley. Si empezamos con estos sin perjuicios cruzados... Industria, gracias. Se complica. Bueno, es que no servirá para nada el objetivo aparentemente, teóricamente tan positivo y ordenador. Vale. Torre. Gracias, Eliseo. Bueno, pues brevemente tendría que reiterar, para contestar al profesor Carrillo, reiterar lo que ha dicho el representante de la Comunidad Autónoma de Galicia, ¿no? Que efectivamente la manera de proteger nuestras competencias es pensar que vamos a seguir pudiendo ejercerlas en cuanto a la determinación del régimen jurídico para el ejercicio de la actividad económica. Ese régimen jurídico de ejercicio de la actividad económica, ese sigue estando intacto, por supuesto, en la manera, con la única limitación de la manera en que depende del sector, siga existiendo bases de desarrollo, ¿no? Y mientras si tenemos competencia exclusiva, pues con los condicionantes que sea, ¿no? Y lo único que admitimos es la posibilidad de que la regulación de las condiciones de acceso a la condición de operador económico pues pueda fijarlas la comunidad de origen, y que incluso pueda haber una reducción de esa regulación, ¿no? Y ya ligo con la otra pregunta de la hiperregulación. Yo creo que sí hay una hiperregulación que es fruto de, pues eso, una concepción de la intervención administrativa sobre las libertades económicas, la que hemos tenido, complicada, con muchas administraciones pudiendo regular y muchos puntos de vista distintos, y probablemente, bueno, pues esto hay que revisarlo un poco, ¿no? Ya supuso la Directiva de Servicios un cambio muy importante y se cambiaron las autorizaciones previas en muchísimas normas, y bueno, también es cierto que ha quedado después de la Directiva de Servicios, y no sé si decir, igual es mucho decir, ¿no?, que esta es la segunda vuelta viene ahora, ¿no? Pero desde luego quedaron muchas normas o muchos regímenes jurídicos de ejercicio de manera heterogénea, en el sentido de que hay actividades sectoriales que están sujetas a autorización por algunas comunidades autónomas y que no están sujetas a autorización en otras comunidades autónomas. Esta va a ser la segunda vuelta, pues porque si aplicamos la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, aquella que quitó la autorización es la que va a triunfar, si es que se produce movilidad en cuanto al operador económico.
Y ya remato, por supuesto, sin perjuicio de que cada comunidad autónoma, en el ejercicio de sus competencias, pueda regular, y así lo haremos cuando nos corresponda, ¿no?, el ejercicio de la actividad económica en tu ámbito territorial. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo por aportar algún dato que se había planteado, nosotros desde que establecimos las licencias express pasamos de un plazo medio de 60 a un plazo de 2 días para empezar la actividad. Aquí, al final, yo creo que hay dos líneas que no tienen por qué ser contrapuestas, sino complementarias. Una, a mi juicio, la principal, que es incrementar e introducir cuanto antes las modificaciones necesarias en nuestros ámbitos competenciales para fomentar esa competitividad y, por lo tanto, esa unidad de mercado. Nosotros, en la última, con una pésima técnica legislativa que siempre se critica desde el informe de comunidades autónomas, que es en esa ley de acompañamiento, pues hemos reformado 4, 5, 6 leyes precisamente para adaptarla a la ley de unidad de mercado. Va a ser fundamental la cooperación de las comunidades autónomas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es decir, quien realmente crea que está favoreciendo la actividad productiva, la actividad empresarial en su territorio, que es de lo que se trata, y quiera fomentarla, pues efectivamente hará todo lo posible por navegar en la misma dirección. Quien plantee exclusivamente como un tema de invasión de competencias, pues lógicamente es verdad que se van a plantear conflictos, sin duda. Pero yo creo que aquí habría que ser un poco posibilistas, y luego en aquellos supuestos donde efectivamente se pueda haber un perjuicio grave como consecuencia de una singularidad, pues habrá que abordarlo, y abordarlo pues con la mejor de las decisiones. Comparto con Galicia, desde luego, que en el tema de fomento, lógicamente un gobierno autónomo, la actividad de fomento incardinada en su territorio es para el desarrollo de su territorio, por lo tanto difícil será que se pueda hacer una interpretación distinta, que yo no sé si es que me pasa que confío igual un poco más en el sentido común del Estado a la hora de interpretar la norma. Pues me puedo equivocar, pero en fin, me parece que en ese sentido, al final, con un conjunto importante de reformas que se avecinan y con un principio de confianza. También es cierto que se han aprobado una batería inmensa de medidas de ejecución del programa de garantía de unidad de mercado, y que ahí sí estamos presentes las comunidades autónomas. Esa crítica que se ha hecho, que igual hubiéramos tenido que participar más en la elaboración, a veces el pragmatismo nos lleva a decir si participan muchos no sale, y cuando sale, al menos sí que en este momento yo creo que existen ya mecanismos suficientes para que las comunidades autónomas pues pongamos la voz. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor Sus. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, casi me paso el día defendiendo las bondades del Estado compuesto. O sea, en cuanto a este tema de reforma administrativa, suelo decir que los países del G8 la mitad son estados compuestos. Y hay estados muy descentralizados, como el caso de España, como es el caso de Canadá, Estados Unidos, la República Federal Alemana, en el que son de los más prósperos del mundo, y sí que puede introducir alguna complejidad añadida. En España, quizás también motivada por el sistema de distribución de competencias básicas de desarrollo, normativas y de ejecución, que obliga a hacer esfuerzos un poco adicionales para resolver algunos conflictos competenciales. Bien, de acuerdo. Yo creo que el Estado compuesto no es un problema en sí mismo. Es más, en muchos sitios es, desde luego, una ventaja frente al Estado centralizado. De acuerdo con esta línea, y ante lo que se dice que se podía percibir de mis palabras, el ámbito competencial autonómico dice que parece que pasa a un segundo o un tercer plano. Desde luego no es así. Lo que sí que tenemos claro es que el primer plano está en el interés del ciudadano. Y le voy a poner un ejemplo. Una de las medidas de la reforma administrativa es la creación del ROELCE, que se llama, que es un registro oficial de licitadores de las administraciones públicas. ¿Sabe lo que hace este registro? Que una empresa, cuando va a un contrato administrativo, presenta dos tipos de documentación. La legal, es decir, la que acredita que es una empresa legalmente constituida, habilitada para desempeñar esa actividad, todo esto, y luego la económica relativa al contrato. Lo que hace este registro es centralizar toda esa acreditación de la documentación legal de los contratistas de cualquier administración en una sede única, de manera que no tengan que volver a presentar esa documentación en cada una de las administraciones a las que van a licitar. Esta adhesión es voluntaria, y estamos suscribiendo convenios con muchas comunidades autónomas para que se adhieran. ¿Me puede explicar alguien una razón que justifique la no adhesión a este convenio? A nada que se piensa en el interés de las empresas españolas de la propia comunidad.
sea, lo que tenemos que tener claro es que lo primero es el interés de los ciudadanos y de las empresas españolas. Y esto debería justificar muchas decisiones que luego se tomen. No hay una defensa a ultranza de las competencias ni recentralización. Otro ejemplo que se ha citado aquí es los tribunales de defensa de la competencia. Efectivamente, una sentencia del 99 que permitió crearlos a las comunidades autónomas para juzgar las prácticas anticompetitivas del propio territorio de la comunidad. Y cuando se aprueba la norma que lo hace posible, lo que se prevé es que quiera pueda hacer un convenio con la institución estatal, ahora la CNMC, para desempeñar esa competencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se crearon muchos tribunales de defensa de la competencia autonómicos, algunos de los cuales no tramitaron ningún expediente al año. Algunos ahora están firmando convenios para que se haga cargo la CNMC. Otros, por ejemplo, Galicia, ha pensado que no necesita un tribunal propio y lo ha hecho es fusionarlo con el Instituto Galego de Consumo, sin atribuir vía convenio esa función al Estado. Y nos parece perfecto. Si aquí no se trata es de que no haya una estructura administrativa ociosa sufragada por los contribuyentes y sin una actividad reseñable. Participación de las comunidades autónomas, por supuesto que sí. De hecho, en la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público queremos llevar a las conferencias sectoriales todos aquellos proyectos normativos que afecten a las competencias autonómicas, para luego evitar este tipo de disfunciones y duplicidades. Yo no creo que la Ley de Unidad de Mercado lleve a una hiperdesregulación. Lo que creo que va a llevar, y así se establece, insisto, de forma muy respetuosa con las comunidades autónomas, es que ese análisis se haga en las conferencias sectoriales y que las comunidades autónomas vean, como decía la consejera de Cantabria, hasta qué punto la normativa que tienen está justificada, impone trabas adicionales o esas trabas no son tales y tienen que existir como requisitos de acceso a la actividad. Lo que no desdeñaría, de verdad, es la importancia de estas reformas. Es decir, salimos de una crisis. Estamos saliendo, gracias a Dios, de una crisis muy intensa. Todavía se está pasando en España muy mal, pero estamos saliendo de la crisis y si alguna diferencia existe en España respecto a otros países de nuestro entorno, en crecimiento económico, en creación de empleo y en inversión extranjera, es por reformas como esta. O sea, no minusvaloremos la importancia de este tipo de reformas en la situación actual en la que está España frente a otros países, porque realmente es este el elemento distintivo que tiene nuestro país respecto de otros de nuestro entorno. Y si alguien lo quiere comprobar, que lea los medios de comunicación de esos países para ver cómo tratan las reformas que se han hecho, como la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, en el nuestro. Muy bien, muy convincente. No, muchas gracias, de verdad. Al profesor Rebollo, cierra la sesión. El profesor será el autor del monográfico correspondiente en el informe y, lógicamente, esta mesa se ha hecho para ayudarle a perfilar sus ideas, que estoy seguro que serán tan excelentes como la explicación que nos ha brindado. Es difícil contestar a todo lo que me gustaría contestar. 7 minutos. Y rebatir todo lo que me gustaría rebatir, que es muchísimo. Empezaré por una aclaración al profesor Blanco. Desde luego, por mi parte, ninguna hipersensibilidad frente a la recentralización. Mi hipersensibilidad es constitucional. Si me modifican la Constitución y me dicen que desaparece la comunidad autónoma, vale, pero mientras no se modifique, las comunidades autónomas existen y hay que tomárselas en serio. De acuerdo. Por tanto, ninguna hipersensibilidad de un lado ni de otro, ni nada por el estilo. Simplemente respeto a la Constitución, porque el respeto a la Constitución por parte del Estado es para mí también la garantía del respeto a la Constitución, por ejemplo, por parte de Cataluña. E igual que no me gustan las ingenierías jurídicas para montar artificios contra la Constitución desde ciertas comunidades autónomas, no me gustan los artificios jurídicos desde el Estado, por sutiles y magníficos que sean, como es el caso, para en realidad hacer una mutación constitucional. Luego, mi hipersensibilidad es constitucional. Segundo, pasamos de unas cosas a otras. En España el péndulo, supongo que en todos sitios, es tremendo, ¿no? Ahora, yo no era desde luego el que hacía tantas normas, ¿eh? Y el que ha hecho normas por ahí, que he visto, alguna vez la he comentado, creo que en Aragón, en el que para tener un restaurante de 2 tenedores era necesario acreditar tener vinos de todas las denominaciones de origen de la comunidad, el cual que hizo la norma verdaderamente estaba bajo los efectos del alcohol, sin duda. Yo no soy el que hizo esa norma, ¿no? Pero de pronto hemos pasado a... ya no hay regulación. Usamos de paso el adjetivo de hiperregulación, como ya damos por supuesto y tal. Y
Jaime Perales Novales, cuya habilidad verdaderamente nunca conseguiré yo, habla de que se trata de conseguir lo mejor para el ciudadano. El ciudadano, fundamentalmente, es el ciudadano en empresa, esencialmente, y resulta que ya no, la relación es administración fastidiando al ciudadano. No existe, por lo visto, en esa regulación nada que sea el interés general, sino cosas tan tontas como lo de las denominaciones de origen de Aragón. Pues miren, yo soy enemigo de la hiperregulación y soy amigo de la regulación, y de la regulación sensata. Lo que hay es que tener regulaciones sensatas. Pero luchar contra la regulación frívolamente parece que estemos ahora, después de lo que hemos vivido en relación con bancos. También nos contaron en los años 90 que es que los bancos estaban demasiado regulados y entonces se les desreguló con el resultado que obra en autos. No hay que decir más, ¿no? Bueno, entonces ahora, desregular. Hombre, vamos a ser sensatos. Es como la regla esa que han metido en la ley de emprendedores. Dicho en inglés suena más fino, pero en español es una dentro, una fuera. ¿La conocen, no? Una dentro, una fuera. Que es, por cada carga administrativa que metas, tienes que sacar una fuera. Dios mío, si sobran, saca 7. Y si no sobran, es que literalmente, no sé, dice en inglés, suena más guay, ¿no? Pero es un disparate, debe ser de un economista, que ya saben el desprecio que sienten por el derecho. Bueno, entonces, ahora estamos entusiasmados con la desregulación. El gobierno ha hecho, supongo que estará estupendo, ¿no?, que se puede abrir un comercio hasta 750 metros cuadrados saludando desde el tercio, sin autorización. Bueno, hace poco en mi ciudad, pues lo que ha ardido es un chino, lo que se llama un comercio chino, de 700 metros, del que el ayuntamiento no tenía ni noticia y que estaba instalado tal y que ha ardido prácticamente un bloque completo. Ahora supongo que al día siguiente dirán, pero es que no se regula suficientemente. Porque lo que hay es que ser más sensato y no pasarse ni de un lado ni de otro. Y esta ley se pasa de un lado. Esta ley se pasa claramente. La desregulación no está bien. Lo que está bien es la dosis justa. A ver si conseguimos la dosis justa. Y en cualquier caso, si hay que desregular mucho o poco y tal, y decidimos que las competencias, ciertas competencias, las de las comunidades autónomas, pues las comunidades autónomas tienen que ser las que se equivoquen o las que no se equivoquen. Las que decidan si hiperregulan tonterías, en cuyo caso algún día pagarán las consecuencias, o si regulan bien. No que el Estado decida de antemano cuáles son los motivos en competencias, contesto al profesor Carrillo, en competencias exclusivas de las comunidades autónomas, le dice cuáles son los fines por los que puede limitar la libertad de empresa. Bueno, a lo mejor era ideal, pero entonces que modificamos la Constitución. A lo mejor la idea era fantástica, pero no se puede hacer sin modificar la Constitución. En mi opinión, es una lástima. A lo mejor habría que modificar la Constitución, pero sin modificar la Constitución, eso es imposible. No sé cuánto me quedará, pero seguro que poco. Medio minuto. Medio minuto. Pues saludo desde el tercio, ¿no? Bueno, en un minuto. Dice Jaime Perales Novales al que admiro profundamente porque no me da tiempo a rebatirlo. Dice, los bancos holandeses se instalan aquí previa armonización de las normas, pero aquí se puede ir de un sitio a otro sin armonización de las normas. Eso es lo singular de esta ley. No tiene tiempo. Ahora lo tengo yo. Muy bien. Bueno, ya no puedo, lo siento. Muy bien, muchísimas gracias. Les sugiero que presten atención a la negociación que ha hecho el gobierno vasco, porque creo que cambia la ley. O cambia una parte importante de la ley. Es una sugerencia para acabar. Y la gallega, las negociaciones que se han hecho, las dos, como una pura sugerencia para concluir el tema. Muchísimas gracias por su asistencia. Sin la diversidad de orígenes, comunidades autónomas, etcétera, este encuentro perdería más de la mitad de su gracia. Muchas gracias también por el diálogo que hemos podido mantener, e incluso, si me permiten, este sería el resumen para los próximos años,
para las relaciones especialmente entre las comunidades y los expertos. Diálogo, diálogo y diálogo. Muchas gracias. Grande la comisión. Está muy bien.